Hola a todos, buenas, saludos cordiales. Gracias por estar en este nuevo video. En esta oportunidad se va a calcular el flujo por unidad de longitud, ya que cruza el campo de una línea larga, ya que cruza este plano. Esa es una tira coplanar en XY. ¿Ya? Esta tira tiene de ancho A, ¿cierto? El eje X es la línea media, o sea, separa a ese plano en dos partes iguales, ¿no? A medios, A medios. ¿Ya? Es ilimitada en X, es decir, va de menos infinito a más infinito. El eje X está en el medio. ¿Ya? Y encima de esto, ¿ya? En la misma dirección de X está la línea larga, una línea larga de carga, ya con su densidad lambda sub 0. Lambda sub 0 es constante. Esa línea se encuentra a una altura z, del plano. ¿Ya? Entonces el plano tiene ancho A, tiene un largo ilimitado en X, y lo mismo también la línea de carga. ¿Ya? ¿Cuál es el flujo por unidad de carga que cruza esa área, ¿no? El área es un área imaginaria. Entonces este es un problema de aplicación de Gauss. Entonces la ley de Gauss, el flujo de D, este es igual a la integral de área del campo de la densidad de flujo eléctrico, ya punto diferencial de área, diferencial de ese. Ya, esa es la ley de Gauss de forma integral. La aplicación de esta fórmula. Claro, ya en un video anterior, en uno de mis primeros videos, se demostró mediante la ley de Gauss justamente el campo de una línea larga, el campo eléctrico de una línea larga. El campo eléctrico de una línea larga es igual el campo E de una línea larga, de una línea de carga, obviamente, de una línea de carga, ya, larga, entre paréntesis, lo que los libros le ponen infinita, de longitud infinita. Este campo eléctrico tiene por módulo lambda sub 0 sobre 2 por pi por epsilon sub 0 por r. Ya, ese es el módulo del campo. Ya, entonces, el campo D está en relación al campo eléctrico. Entonces el campo D es igual, el medio que rodea todo esto se supone que es aire o espacio libre. Entonces va a ser aquí epsilon sub 0. Epsilon sub 0 por E. Ahí. Entonces donde el campo eléctrico tiene por módulo lambda sub 0 sobre 2 pi epsilon sub 0 R. A ver, vamos a ver. Vamos a aplicar el campo eléctrico, a ver qué cruza esta franja. Para eso vamos a considerar un filamento con un área delgada, así. Este filamento se encuentra a una distancia y del origen de coordenadas, o sea, en la dirección del eje y. Ya, esto es y. Ya, y el ancho de este filamento es un diferencial de y. El largo es ilimitado. Ya, pero podemos tomar un diferencial de área. Ya, por ejemplo, vamos a ver acá. Este es un diferencial de área. Desde el origen vamos a prolongar esto así. Desde este punto al origen de coordenadas es una distancia x. Una distancia x variable. ¿Ya? Y siguiendo el curso de x, este es un ancho diferencial de x. Y aquí tenemos y diferencial de y. De tal manera que esta área, este es el área diferencial. Este es el diferencial de ese que indica en la fórmula y. Entonces, este es el módulo. Entonces, el diferencial de esa área, el diferencial de ese, esta área diferencial de ese, el módulo de esto va a ser igual, sería un diferencial de x por un diferencial de y. Diferencial de x por diferencial de y. Y ese es el punto. En este punto está aplicado el campo de la línea.
Ya, entonces las coordenadas de ese punto, vamos a llamar el punto P. Este es el punto P. Las coordenadas de P van a ser, esto está en el plano XY con Z0, entonces está una distancia X que sería la abscisa, una distancia Y, ¿no? Variable, y como está en la base va a ser 0. Ya, ahora podemos hacer esto. Las líneas de campo de campo eléctrico de la línea de carga son estrictamente radiales, entonces podemos hacer esto, podemos prolongar aquí hasta el eje X, ya, y de aquí levantamos una perpendicular, así, porque la línea está sobre el eje X. Entonces de este punto, este es un punto prácticamente, aquí tomamos la distancia. Esta es la distancia R. La distancia R que se está indicando acá. Esta distancia R. Entonces aquí tenemos R. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos una porción de línea, un diferencial de línea. Aquí está un diferencial de línea. Ya, pero el campo es estrictamente radial. O sea, si observamos con el eje X hacia el observador, de acá, hacia el observador, o sea, con el eje X saliendo hacia el observador, vamos a ver una cosa así. Este es el eje X. El eje X sale hacia el observador. El eje Y positivo sería para la derecha. Y positivo. Claro, todo este es el eje Y, la dirección positiva hacia la derecha. El eje Z. Este es el eje Z. El plano, este plano está en el eje, o sea, está en el eje Y. Esa es la cosa así, después vamos a poner así. Ya todo este es el plano. Vamos a poner así. Ya todo esto es un ancho A. Es decir, respecto al eje Z sería A medios. A medios, A medios. A sobre 2, A sobre 2. La línea, esta línea de carga, está más o menos aquí. Ya, ahí está la línea de carga con una densidad positiva, más lambda sub 0. Ahí. Ya, este diferencial de área, como estamos viendo desde el eje X, aquí lo vemos como una rayita, ¿no? Ahí. Es decir, desde el origen hasta este punto es una distancia Y variable y el ancho es un diferencial de Y. Y la línea de campo, o sea, el campo eléctrico que produce la línea son líneas radiales. Entonces vamos a poner así. Aquí hay un campo eléctrico que va a cruzar esta área diferencial. Así. Cruza esta área. Ya, pero la distancia es hasta donde está el área diferencial. Entonces esta distancia R. O sea, desde la línea hasta este punto, nada más. Tenemos aquí 90 grados. La altura es Z. Z, aquí tenemos un triangulito, ¿no? Entonces, de tal manera de que R por Pitágoras viene a ser igual a, sería Z cuadrado más Y cuadrado. Z al cuadrado más Y al cuadrado. Ese R es el que está aquí. Ya, entonces, claro, esta es una línea de campo cualquiera, este es un campo eléctrico. Un campo eléctrico que está cruzando esa área. El área diferencial, este es el área diferencial. Esa parte que está en verde, ¿está acá? Es el diferencial. Esta es la diferencial. Ya, o también se ve toda la tira, ¿no? Toda esa tira diferencial. Entonces aquí tendríamos, todo este es el diferencial de ese. El diferencial de ese. Que tiene por módulo, que hemos indicado aquí, un diferencial de Y por diferencial de X, ¿no? Diferencial de X por diferencial de Y. Y ese es el punto donde está aplicado el campo. El punto, podemos poner el punto P. Y este es el punto Q. Bueno, aquí ya está la distancia R, está establecida la distancia R. Ya, entonces, ahora tenemos que trabajar esto como vector. El vector campo eléctrico, si le ponemos aquí como vector, entonces aquí indicamos por un vector unitario U sub R.
ese vector unitario sub R tiene la dirección del campo eléctrico, aquí. Este es el vector U sub R. Ahí. Ya, entonces, ese vector U sub R, este vector, va a ser igual a la distancia que hay desde el punto donde está la carga diferencial al punto donde está la línea. Es decir, en este gráfico sería de este punto que queremos llamar punto P hasta este punto que puede ser el punto Q. O sea, sería la distancia de Q a P. O sea, R es QP. ¿Ya? Entonces sería aquí R QP vector sobre el módulo QP. Ahí. Entonces, si damos las coordenadas, entonces fácilmente podemos determinar el vector R. Las coordenadas de Q ya están establecidas aquí. Hay una distancia desde el origen X, ya en la dirección del eje X, un Y, una ordenada, y como esté la base sería 0. Para las coordenadas de Q serían, a ver, las coordenadas de Q vamos a poner aquí abajo. Ya como la línea está debajo del eje X, entonces la misma distancia X. Entonces tenemos acá X. ¿Qué más tendremos? Para Y. Para Y no está ni a la derecha ni a la izquierda, este punto. Entonces sería 0, porque no está ni para aquí ni para allá. Sería entonces 0, pero está a una altura Z. Entonces aquí Z. Ya, ahí tenemos las coordenadas. Tenemos las coordenadas de ambos puntos. Entonces, por lo tanto, podemos dar el vector distancia R. El vector, mejor dicho, el vector QP. Ahí, QP. Entonces QP va a ser igual RQP vector, esto viene a ser igual, este R se toma vectorialmente desde la línea al punto donde está aplicado el campo, o sea, el campo está por abajo, así como está indicado aquí. Entonces viene a ser igual a ver, tendríamos, sería entonces aquí está la cabeza del vector, en este punto, sería, a ver, sería X menos X, bueno, X menos X 0, sería 0i, 0i, después tendríamos la cabeza del vector está acá. Vamos a poner aquí como vector también. Así. Entonces tenemos la y menos 0. Entonces aquí más y j. Y luego tenemos 0 menos z. Sería menos z por k. Menos z por k. Ya, ese es el vector QP. El módulo de QP, su módulo es la distancia que hemos establecido aquí, ¿no? Desde el punto Q hasta el punto P. Entonces tenemos la raíz cuadrada, ya Pitágoras, de z cuadrado más y al cuadrado. Ahí. Y con estos dos obtenemos el vector unitario, ¿no? ¿Te acuerdas esto? Entonces el vector unitario en la dirección de R viene a ser igual. Y a cada una de estas componentes sobre el módulo. Ya la primera va a ser 0, para X es 0. Ya 0i, para más, ahora y, sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado. Esto por j, y menos z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más y al cuadrado, por el vector unitario k. Ya, ese es el vector unitario. Ese es el vector que le da el carácter vectorial, claro, al campo eléctrico, ¿no? Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico es igual a todo este módulo multiplicado por el vector unitario. Pero tenemos que trabajar con el campo D. Si tenemos el campo eléctrico, sacamos el campo D. Simplemente multiplicamos por epsilon sub 0. Este campo lo multiplicamos por epsilon sub 0 y tenemos automáticamente D. Al multiplicar por epsilon sub 0 desaparece acá. Entonces queda lambda sub 0 sobre 2pi por este vector. Entonces con eso tendríamos el vector D. Entonces, a ver, el vector D, el vector densidad de flujo eléctrico, el vector D es igual, a ver. Entonces ya desaparece el epsilon sub 0, ¿no? Porque D es igual a epsilon sub 0 por E. Ya, lambda sub 0 sobre 2pi. Esa es una constante. Hemos dicho lambda sub 0 es constante, la cantidad de coulomb por metro. Ahora, por esta R está en el denominador. Entonces aquí por, ya, R en el denominador. Esta R es el módulo, es este de acá. O sea, la raíz cuadrada de z cuadrado más R cuadrado. Ya, 1 sobre. Y por el vector unitario, o sea, por esto. Entonces aquí tenemos 0i más y sobre
la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado por j y menos z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más y cuadrado por k. Ahí. Entonces esto sería así. Ya. Ahí tenemos el campo D. El campo D. Ahora, el diferencial de ese, el diferencial de área vectorial. El diferencial de área vectorial, diferencial de ese debería ser igual al diferencial de ese módulo. Aquí lo hemos indicado. Esta área tiene por módulo diferencial de x por diferencial de y, ¿no es cierto? Aquí hay un pequeño desplazamiento en x y un pequeño desplazamiento en y. Es el módulo. Ahora, por el vector, en este caso, el área vectorial es la perpendicular. El área está cruzando, el vector, el campo cruza para abajo. Entonces aquí el área va a apuntar hacia abajo. Entonces tendríamos así. Si sacamos esta parte nada más del gráfico, es una tira así. Y aquí tendríamos el área, una cosa así más o menos. Así, ¿ve? Este es un diferencial de y, diferencial de x, este es el área. Pero como vector, este vector apunta para abajo. Ya, porque el campo está cruzando así. Entonces la línea de campo eléctrico viene así, en esta dirección. Este es el campo eléctrico. Ya, y este es el diferencial de ese vectorial. Este diferencial de ese vectorial está en la dirección del eje z, pero para abajo. Entonces tendríamos acá menos, esto es igual a menos diferencial de x por diferencial de y por el vector k. Entonces ahí tenemos los dos vectores que se van a reemplazar aquí. Ese es un producto punto. El producto punto es un producto escalar. Entonces, si vamos a multiplicar escalarmente este vector, ¿ya? El vector d con el vector área diferencial, vemos que este vector área solamente tiene una componente en el eje z nada más. Esto tiene, bueno, dos, el x es 0, dos componentes. Cuando se multiplica escalarmente, esto no tiene x, no tiene y, ni j. Entonces, no interviene ni el 0, obviamente, ni este término. Solamente el término en k, o sea, en z nada más. Es decir, al efectuar el producto escalar, ya desaparecemos el punto y también ya los vectores. Entonces trabajamos en forma escalar. Entonces tendríamos, a ver, el diferencial de ese, ya está indicado aquí abajo. Entonces, por lo tanto, a ver, el flujo, vamos con el flujo. El flujo viene a ser igual a ver, la integral de d. D es todo esto. Ya, pero este vector con sus, tres componentes, dos componentes, porque para x es 0. Ya, con dos componentes, multiplicado escalarmente con este vector que tiene una sola componente z, entonces solamente va a intervenir la componente z, porque es un producto escalar. La componente z con la componente z, que es todo esto. Ahí. Entonces solamente esos dos se multiplican. Entonces vamos a tener con el factor que está adelante, lambda sub 0 sobre 2pi. Ya, bueno, esta raíz cuadrada también en el denominador, z cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada, y luego el producto de esta cantidad, o sea, de esta expresión con esta expresión. Entonces tenemos aquí menos, ya, el área es negativa y esto tiene negativo, se hace positivo. Entonces tenemos acá por z sobre la raíz cuadrada nuevamente de z cuadrado más y cuadrado. Ahí. ¿Ya qué más quedaría? Los diferenciales. Diferencial de x por diferencial de y. Diferencial de y por diferencial de x. O sea, se involucra una integral, ¿no es cierto? Integral. Está aquí una integral de área. Ahí, integral. Entonces, el flujo viene a ser igual. Y a la constante que tenemos adelante, lambda sub 0 sobre 2 por pi. Ahora, bueno, esto ya resulta uno solo, es la raíz de una cantidad multiplicada por la raíz de sí misma. Entonces voy a hacer, simplemente sería aquí así la raíz. Ya, entonces ahora aquí tenemos lambda sub 0. Z sería constante para la integral, porque la integral es solamente para y para x, nada más. Z es constante para la integral. Z es constante para la integral, pero seguramente va a depender, va a ser función para el campo. A ver, tenemos z como una constante, y tendríamos, ahora podemos ir integrando para x.
ya para ahorrar tiempo y espacio también. Y ahora, integrando para x tenemos así, x va a ser igual. Claro, habíamos dicho que la línea es una línea, tanto la línea como el plano, como la tira, esa tira como una cinta, son infinitos, o sea, infinitos en x, de menos infinito a más infinito. Pero lo que estamos calculando es el flujo por unidad de longitud. Entonces es necesario considerar un tramo L pero arbitrario, y un tramo L. Entonces, por ejemplo, podemos considerar tal como está en el gráfico. Por ejemplo, desde aquí, vamos a poner aquí con azul o si no verde, aquí toda esta distancia, y a toda esta distancia es L. Vamos a poner así, L. Ya, y la línea de, perdón, el área también va a ser L. Ambos van a ser L. Ahí, L. Entonces, cuando integramos para x va a ser desde menos L medios, porque el eje, el punto, digo, el origen de coordenadas hasta el medio. Entonces aquí sería, vamos a poner acá, por ejemplo, menos L medios. Y aquí en este extremo ponemos más L medios. Por ejemplo. Esta es una porción nada más. Entonces tendríamos, ya x se integra desde menos L medios a más L medios. Entonces sería L medios menos menos L medios. Entonces sería aquí L. Esa sería la integral para x. Entonces aquí va desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Ya estamos considerando un tramo, pero de todas maneras esa L que está ahí va a dividir al flujo, porque lo que lo estamos determinando es el flujo por unidad de longitud. Ya tenemos para x. Ahora quedaría la integral para y. Z ya salió porque es constante, entonces vamos a tener acá diferencial de y sobre la raíz cuadrada de z. Z es constante para la integral, y la variable aquí es y cuadrado, integral. Ahora sí, y va a variar variaría desde, bueno, a lo largo de todo el ancho de la franja. Como el eje x está al medio, varía desde menos a sobre 2, porque todo vale a, sería menos a medios hasta más a medios. Entonces varía aquí desde menos a sobre 2 hasta a sobre 2. Y esa es una integral directa, de acuerdo a las tablas. Ya, entonces, el flujo de B es igual, a ver, lambda sub 0 sobre 2 por pi, ya bueno, por L, por Z. Ahora la integral, esta integral, todo eso, viene a ser igual, de acuerdo a tablas, es 1 sobre A. En este caso la constante es Z, 1 sobre Z. 1 sobre Z por arco tangente. Arco tangente de U sobre A. En este caso, bueno, U es la variable Y. Y sobre A, que la consideraría Z. U sobre Z. Y sobre Z. Donde Y varía desde menos A sobre 2 hasta más A sobre 2. Ahí vemos de que Z se cancela. Se cancela Z. Ahora, como estamos calculando el flujo por unidad de longitud, entonces el flujo va a ser dividido por L. Entonces esta L pasa a dividir el flujo. Y ahí tendríamos ya un flujo unitario, ¿no? Phi sub L. Entonces, phi sub L viene a ser igual. Eso ya se mide ya en coulomb por metro. Porque el flujo phi se mide en coulombs. Porque este es coulomb por metro cuadrado. Los coulombs sobre metro cuadrado. El área en metro cuadrado queda coulomb. Entonces ahora el flujo sobre longitud es coulomb por metro. Entonces vamos a tener acá, a ver, lambda sub 0 y z ya no va a haber. N tampoco, porque N pasó a dividir. Sería entonces lambda sub 0 sobre 2 por pi. Ahora resolviendo la integral tendríamos, o sea, reemplazando los límites, arco tangente de, ya primero reemplazamos y por a medios y entre z. Entonces aquí sería y sobre 2z. Ya menos arco tangente de menos y sobre 2z, ¿no? Menos a sería. Aquí sería a y aquí sería menos a. Y ayer reemplazamos por a sobre 2. Aquí sería entonces, y a, este 2 pasa a dividir a medios. Y aquí sería menos a sobre 2z.
aquí sería un corchete o una llave. Ahí. El negativo del argumento, bueno, del paréntesis en el arco tangente, ese negativo puede salir adelante, puede salir afuera, propiedad por matemáticas. Entonces este negativo sale adelante, entonces se hace positivo. Entonces los dos términos son iguales, se suman los dos términos. Entonces el flujo unitario, o sea, por unidad de longitud, sería lambda sub 0 sobre 2 por pi, por dos veces arco tangente. Arco tangente de A sobre 2z. Y a 2 se va a cancelar, numerador, denominador, y finalmente quedaría la fórmula, el flujo por unidad de longitud es igual, sería lambda sub 0 sobre pi, ya por arco tangente de A sobre 2 por z, sobre 2 por z. Ahí. Z viene a ser la altura o la distancia de la línea al plano, ¿no? Entonces ahí tenemos la fórmula. Esta sería la respuesta. Conviene resolver un problema literal, o sea, trabajar así con letras, porque se puede hacer un programa, se puede programar. Eso se puede programar fácilmente. Ahí se puede dar valores. Entonces podemos dar valores a lambda, a y a z. Son los tres parámetros que intervienen. ¿Ya? Entonces, una vez que se establece la carga, pues le damos un valor a lambda, por ejemplo, supongamos 5 nanocoulombs por metro, supongamos. ¿Ya? Entonces, a podemos dar un ancho de esta franja geométrica, imaginaria. Puede ser 1 metro, 2 metros, puede ser 20 centímetros, ese es un valor. Y z lo mismo, ¿no? Z ya es la distancia de la línea al plano. Obviamente el flujo va a variar en función a Z. Una vez que A es constante y lambda es constante, el flujo va a variar con la distancia de la línea al plano, ¿no? A esta tira rectangular. Entonces por ahí tenemos la fórmula. Bueno, aquí hemos aplicado, bueno, parte de la teoría electromagnética, en este caso concerniente a campo eléctrico, bueno, la ley de Gauss, esta es la ley de Gauss. Bueno, hemos aplicado un poquito de integrales, hemos hecho un poquito ya directo para agilizar esto, porque si no sale demasiado largo, si es que lo hago todo paso a paso. Hemos obviado que ya varias cositas, no hemos hecho ya casi de frente. Ya más o menos se requiere ya cierta base, bueno, para entender esto. Bueno, espero que haya servido. Y alguna duda, alguna parte que no se ha entendido, bueno, me comunican, me avisan, me escriben, y bueno, se puede aclarar. Y entonces sería todo en esta oportunidad. Y bueno, les agradezco la atención y hasta la próxima. Cuídense. Bye bye. Chao.